Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro El Silencio, habla de Eckhart Tolle, es una profunda exploración sobre el poder transformador del silencio y la quietud interior. En un mundo agitado y saturado de ruido, Tolle ofrece una guía para encontrar la paz al conectarse con el ser interior a través de pausas conscientes y momentos de silencio. Con una prosa sencilla pero cargada de significado profundo, este autor reconocido mundialmente brinda consejos prácticos y ejercicios concretos para liberar la mente de las cadenas de pensamientos compulsivos. Más que fomentar la contemplación pasiva, esta obra aborda la importancia vital del silencio como vía directa para acceder al presente y liberar el potencial interior. Orientado a cultivar un estado de presencia constante, Tolle invita al lector a redescubrir quién es verdaderamente más allá del ruido constante que generan la mente y las emociones. El resultado es una propuesta bien estructurada para aquellos que buscan vivir una vida más consciente y feliz, desembarazándose del estrés y la inquietud. El silencio resulta especialmente atractivo debido a la simplicidad de su mensaje. No es necesario buscar lejos para encontrar serenidad. Basta con detenerse, respirar profundo y escuchar atentamente el silencio interior que reside en cada ser humano. Es una invitación al descanso espiritual y al redescubrimiento personal desde una perspectiva profundamente humanista e inspiradora. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia del silencio interior. Eckhart Tolle resalta en este libro que vivimos en un mundo cargado de ruido y estímulos constantes provenientes no solo del exterior, sino también del bullicio de nuestra mente. Este ruido interno, caracterizado por pensamientos compulsivos e incesantes, genera estrés e insatisfacción, alejándonos de la verdadera paz interior. La propuesta de Tolle nos guía hacia encontrar equilibrio mediante el reconocimiento de la importancia de guardar silencio en nuestra vida cotidiana. Al cultivar momentos regulares de tranquilidad a través de pausas conscientes, dejamos emerger nuestra verdadera esencia. Estos momentos, según sugiere Tolle, fomentan la presencia plena, el despertar espiritual y la conexión con una paz mucho más profunda que cualquier circunstancia externa pueda brindarnos. Además, propone prácticas específicas para integrar el silencio interno en la rutina diaria, tales como meditaciones cortas, atención plena y pausas conscientes en actividades simples, destacando la naturaleza transformadora de estas prácticas, capaces de generar estabilidad emocional y claridad mental en cualquier situación. En segundo lugar, vivir en el momento presente. Uno de los aspectos fundamentales que Eckhart Tolle explora profundamente es el valor de vivir plenamente en cada instante. La mayoría de nuestros sufrimientos, argumenta, son autogenerados y provienen de anclarnos innecesariamente en memorias del pasado o en ansiedad frente al futuro inexistente. El autor propone el momento presente como el único lugar real que existe verdaderamente, un espacio donde podemos acceder a una vida plena y consciente. Estar presentes implica una atención completa a nuestras experiencias inmediatas, olores, sonidos, situaciones, emociones, y al hacerlo disminuimos nuestra reacción inconsciente y obtenemos claridad en la toma de decisiones. El poder que desprende abrazar el ahora reside en la liberación que experimentamos frente a patrones autodestructivos del pensamiento y conductas automáticas que nos alejan de nuestro ser auténtico. Tolle facilita diversos métodos generales y prácticos para mantenernos centrados en el ahora, incluyendo la vigilancia atenta de la respiración, la contemplación consciente del cuerpo y la atención a la naturaleza y su inherente calma. En tercer lugar, la liberación frente al ego. Un mensaje reiterado claramente a lo largo de El Silencio es el impacto continuo del falso yo o ego, concepto que Tolle considera fuente principal de nuestros problemas emocionales. El ego busca constantemente reafirmar nuestra identidad a través de pensamientos, historias personales, discusiones, orgullo, conflictos y dolor emocional. El libro clarifica que este falso yo crea una ilusión mentirosa de ser independiente, sólido y separado de todo lo demás. Según Tolle, la práctica constante del silencio interior expone la naturaleza ilusoria de este constructo mental y promueve su disolución gradual, conduciéndonos a una vida más transparente y en paz. El autor invita a sus lectores a cuestionar algunos diálogos internos que tienden a atrapar a una persona en espirales negativas de autoafirmación egocéntrica, ofreciendo técnicas de reflexión consciente, aceptación y desapego. Este desapego ante el ego permite descubrir la libertad interna esencial para disfrutar plenamente la vida y relacionarse armoniosamente con otros. En cuarto lugar, la aceptación como vía de transformación. Eckhart Tolle sostiene firmemente en El Silencio. Habla la importancia que tiene la aceptación respecto a todo lo que ocurre en nuestras vidas. Propone que resistirnos intensamente a situaciones desagradables
emocionales o físicas, resulta en sufrimiento prolongado e innecesario. El primer paso que recomienda para entrar en contacto real con nuestro silencio interior es aceptar plenamente lo que sentimos, pensamos o vivimos en este instante presente, sin resistencia alguna. La aceptación genuina no quiere decir rendición pasiva a las circunstancias, sino que provee un estado interno de calma mediante el cual podemos tener una capacidad mucho mayor para responder eficaz y creativamente a cualquier situación. Esto implica no juzgar nada de lo que ocurra, observando sin identificar el yo con pensamientos o emociones pasajeras. Adoptando la actitud de aceptación completa, abrimos un espacio para que emerja una profunda transformación positiva en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, librándonos del estrés constante que genera vivir en conflicto interno. Por último, la paz como nuestra verdadera esencia. El autor hace énfasis en una revelación central: la paz verdadera, esa serenidad interior absoluta a la que todos aspiramos en algún nivel, es nuestra esencia fundamental. Tolle describe la quietud no como algo ajeno y externo que debemos buscar con esfuerzo, sino como algo inherente a cada individuo. Esta paz interna constante permanece intacta e incorruptible por muy caótica y turbulenta que sea la superficie de nuestras vidas exteriores. Al descubrir esta verdad esencial, podemos vivir con más serenidad aún en medio de circunstancias desafiantes. El libro establece claramente que no es necesario añadir nada para obtener esa paz indestructible. Más bien, su propuesta se basa en ir retirando gradualmente las capas de ruido mental, creencias limitantes, patrones condicionados o conceptos equívocos que nos han separado de ella. La quietud interior, dice el autor, fluye naturalmente cuando silenciamos la mente y soltamos nuestra compulsión interior por controlar situaciones vitales, reconociendo nuestra identidad primordial en calma y armonía con todas las cosas. En conclusión, el silencio habla es altamente recomendable para quienes buscan una vida consciente y significativa, escapando del estrés, ansiedad y confusión emocional. Este libro es idóneo para quienes quieran encontrar tranquilidad interior profunda sin alejarse de las responsabilidades cotidianas, ofreciéndoles técnicas sapientes pero accesibles para cualquier estilo de vida. Este texto aporta beneficios sustanciales a la vida, potenciando el autoconocimiento, serenidad mental e inteligencia emocional que contribuyen indudablemente a una mejor calidad vital. Frente a otros libros de similar temática, destaca particularmente por su prosa sencilla, directa y en extremo esclarecedora acerca del proceso de encontrar paz y estabilidad emocional aquí y ahora. Si deseas apoyar a Eckhart Tolle, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.